interpretación correcta de juzgar. Amados hermanos, recordemos algo muy importante a la hora de buscar salir de lugares que no son agradables a los ojos de Yahweh. Por eso es importante escuchar a quienes nos advierten de ciertas cosas y de advertir nosotros de ciertas cosas que no provienen de su palabra. No confundamos esto con juzgar por gusto o sin argumento. Bien claro lo dice en la siguiente cita de Mateo 7:1-5: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Juzgar de más por sí solo o simplemente para generar contienda contra tu hermano es algo abominable para Yahweh, y las escrituras son claras. Pero advertir de los falsos maestros ¿es malo? ¿Estamos juzgando al hacerlo? Tengamos en cuenta que para desenmascarar a los falsos maestros o pastores es necesario juzgar, pero con justo juicio, y eso nos dice las escrituras bien claro. Pero ¿hace falta nombrar a cierta gente por sus errores? Tal vez si la situación es muy grave, sí, es necesario para que esos herejes sean destapados de sus mentiras, como menciona las escrituras. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 3:14-15: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señalalo y no os juntéis con él, para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonéstale como a hermano. Y en Timoteo 6:3-5 dice: Pablo amonestó a Timoteo para que se alejara de esos que no se conforma a la sana palabra de nuestro amo Yahushua el Mesías y a la doctrina que es conforme a la piedad. Pero si somos conocedores y astutos de las escrituras, entonces nos daremos cuenta que nos dice en Mateo 7:15-20: por sus frutos los conoceréis. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar bueno fruto. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por su fruto los conoceréis. Prestemos atención a qué nos dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Y esto por qué? Porque el que tiene conocimiento de las escrituras, porque en ellas se deleita y la practica, conoce lo que está mal y lo que está bien. En Hebreos 5:14 dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y cómo podemos quedarnos callados cuando estamos viendo un acto de maldad y engaño que malas personas o falsos maestros enseñan a sus creyentes, haciendo que se hundan con ellos? ¿Podemos permitirlo? No. Debemos actuar. ¿Podemos juzgar? Sí. ¿Pero cómo? Con las escrituras. Ella es nuestra arma para demostrar quién está obrando mal y quién está cayendo por causa de quién lo está engañando. Siempre me debo de enfocar en las escrituras para demostrar mi postura. Recordemos que por su fruto los conoceremos, y esos malos frutos que están sembrando para que muchos en ignorancia caigan, con ello debemos frenarlos. ¿Cómo? Advirtiendo, demostrar lo que es válido y lo que no. Entonces podemos decir que podemos juzgar con justo juicio cuando la palabra está de por medio. Como dice en Juan 7:24: no juzguéis según la apariencia, sino juzgad con justo juicio. Porque lo único que todos tratamos es hacer llegar a cada hermano lo que se nos ha revelado a través del Espíritu. Pero si muchos no están de acuerdo, es mejor quedarnos callados. Recordemos que la contienda nos aleja de Yahweh. Advertir de algún mal no es ser sabio, es querer ayudar a nuestro prójimo a que comprendamos la verdad de las escrituras y en los errores donde estamos metidos. Debemos examinar cada maestro o pastor si está en lo correcto, no tomar a simple escucha como válido lo que nos dice sin examinar la bendita palabra, es decir, comprobar que está en la sana doctrina, enseñando lo que dice las Sagradas Escrituras. Leemos en 1 de Tesalonicenses 5:21: examinarlo todo, retener lo bueno. Y en Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no digieren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Debemos tratar de exhortarlo, como también a quienes lo siguen, porque ese es nuestro deber, hacer conocer la verdad de la palabra y no dejar que se pierda. ¿De qué nos sirve tener un don lleno del Espíritu y no compartirlo a los demás? ¿Por qué no hablar de ciertas creencias? Si no habláramos por decir estoy juzgando el mundo de hoy, estaría en tremenda mentira y desastre. Por eso son claras las escrituras, y juzgar con justo juicio sí podemos hacer
hacerlo hablando en pos de las escrituras, y nadie puede juzgarnos a nosotros, porque juzgarían a la misma palabra de Yahweh, siendo que somos mensajeros de su bendita palabra, como dice en 1 Corintios 2, 13, 16, estarían juzgando a Yahweh, como dice acá, de lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con la enseñada por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Yahweh, porque para él le son locura, y no la puede entender, porque se discierne espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién ha conocido la mente de Yahweh para que le instruya? Mas nosotros tenemos la mente del Mesías. Y en 1 Juan 4:1 dice, amado, no creía todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Yahweh, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces debemos tener cuidado con lo que enseñan malas doctrinas y apartarnos de ello y hacer que se aparten quienes están siendo instruidos por sus malas enseñanzas. En Romanos 16:17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causa divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Debemos señalar y mostrar los malos actos que están cometiendo los falsos maestros. ¿De qué nos sirve quedarnos en silencio sin hacer nada, sabiendo que mi hermano está cayendo en mentiras de hombres? En Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Efesios 5:11, y no participéis de la obra infructuosa de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Y en 2 de Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro amo Yahushua, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de vosotros. 2 de Corintios 11:13, porque estos son los falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles del Mesías. Gálatas 1:6-9, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es decir, sea excluido. Aprendamos a discernir entre juzgar por justo juicio, demostrando el error del otro por medio de las escrituras, y no de juzgar por juzgar. No nos quedemos callados a la hora de exponer las falsas doctrinas impostores que enseñan cosas erróneas contrarias a las escrituras. De lo contrario, lo que perdemos somos nosotros, por guardarnos de la verdad que hemos recibido como privilegio y no la pusimos por práctica, para que nuestros hermanos sean librados de todo pecado, engaño del adversario. En Ezequiel 3:17-19 dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirá pues tú la palabra de mi boca y lo amonestará de mi parte. Cuando yo dijere, al impío de cierto morirá, y tú no lo amonestares ni le hablaré, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma.